García Márquez, Botero, los Beatles, Lionel Messi. Siempre asociamos la creatividad con las artes o a veces con talentosos deportistas. Pero la creatividad no es un atributo exclusivo de ellos. Como dice nuestro invitado en este episodio, Edgar Montaño, todos tenemos el don de la creatividad. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Clúster Turismo de Negocios presentan Inspiradores. Conversaciones efectivas para fortalecer las empresas del turismo. Para explicar la creatividad, Edgar comparte esta historia. Teníamos una empresa que se dedicaba al alquiler de autos y desarrollamos técnicas de mejora a través de la creatividad. Entonces la pregunta fue, ¿qué podrías hacer si tuvieras el poder de transformar esto? Entonces cada uno revisaba su proceso y en el ejercicio ellos decían, si yo mandara, si yo fuera el jefe, yo haría esto. Y lo que hicimos fue un mapa de empatía gigantesco con esa información. También comenzamos a hacer ciertas aplicaciones de las ideas que generaban y a conectar ideas. ¿Y cómo era de conectar esas ideas? Habían personas pensando lo mismo en áreas diferentes. Entonces lo que hicimos fue que tuvieran un espacio de conversación ellos para que unificaran las ideas. Al paso del tiempo, de los 6 meses que te digo, el equipo conversaba más, generaba más ideas, solucionaba y ya no había la necesidad ni siquiera de tener un líder o un director, porque el equipo era capaz de regularse. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Ríos. Bienvenido a un nuevo episodio de Inspiradores. Nuestro invitado hoy es Edgar Montaño, quien nos explicará el concepto de creatividad. Edgar tiene más de 4.000 horas de taller en metodologías de juego, creatividad y liderazgo en varias universidades, instituciones y empresas de Colombia y otros países de América Latina. Es diseñador gráfico de la Fundación Universitaria del Área Andina, artista plástico de la Escuela de Arte EVV, especialista en intervención creativa de la Colegiatura Colombiana. Tiene un diplomado en construcción de ciudadanía de Urbano Medellín y CIDEU Barcelona. Certificado en juego formativo 4C, en constelaciones familiares y empresariales y en Design Thinking Lego Serious Play. La creatividad, con Edgar Montaño. Ya estamos con nuestro invitado Edgar Montaño para hablar de creatividad. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Vamos a empezar, Edgar, contándole a la audiencia qué es la creatividad. Imagínate que la creatividad es una cosa supremamente bonita, de la cual siempre nos hemos como alejado. Entonces, lo primero es la capacidad de conectar ideas. Lo hemos asociado a las artes, lo hemos asociado al baile, al teatro, a la música. Es tanto, hemos colocado la creatividad por fuera de nosotros. Pero la creatividad es la capacidad de conectar ideas. O sea que todos los seres humanos somos creativos. Intentamos asociar esa creatividad a los niños o a las personas que se dedican al arte. Pero realmente en cada una de las actividades que nosotros hacemos somos creativos. Capacidad de conectar ideas. Y es fundamental para poder sobrevivir como especie. O sea, la especie humana ha podido sobrevivir por su capacidad creativa. Aparte de esa razón fundamental que mencionas, que ha sido un factor de supervivencia para el ser humano, ¿por qué es importante para una empresa tener personas creativas? ¿O por qué es importante motivar la creatividad dentro de una organización? Es fundamental. Miremos la creatividad como una gran capacidad, ¿cierto? Y si es la capacidad de poder sobrevivir ante las dificultades, ante los riesgos o en la abundancia, la creatividad me permite imaginar futuros, trabajar en los riesgos, mirar los problemas, atender diversas situaciones, y entonces es importante estimular la creatividad en los equipos de trabajo para que ellos puedan enfrentar la incertidumbre, que es lo que realmente tenemos.
Nosotros en una situación o en un problema o en una dificultad, en cualquiera de estos escenarios, nosotros tenemos un 30% solamente. Nos han dicho que el 100%, que usted puede con todo, usted si lo piensa, usted es capaz de hacerlo, pero realmente nuestra capacidad es del 30%. El otro 30% es del otro. O sea, vos y yo estamos aquí para que este podcast pueda funcionar. Tú colocas tu mejor 30 y yo coloco mi mejor 30. Pero el mundo me coloca un 40%. Ese 40% es la incertidumbre. Entonces, si yo me voy con mi 30% a enfrentar el 40%, estoy en desventaja. Pero si me voy contigo, somos capaces de resolver, porque pues, la creatividad trae comunicación, trae empatía, y eso nos ayuda a enfrentar cualquier situación que se venga. Y hoy las organizaciones tienen que estar preparadas para eso, porque cualquier cosa puede pasar. De alguna manera ya respondiste lo que te voy a preguntar, diciendo que todos somos creativos. Si es verdad, cualquier persona en cualquier organización puede ser creativa, o por qué no desmitificamos ese concepto de que la creatividad es solo para artistas o publicistas, porque todos podemos ser creativos desde nuestro conocimiento. El solo hecho de escuchar el podcast, de hacer ese acto para poderlo escuchar, ya estás haciendo una actividad creativa. Las personas creativas tienen capacidades positivas, exigentes, racionales, sagaces, observadoras, novedosas, apasionadas, sensibles, comunicativas, optimistas. Hay un número de capacidades que nosotros tenemos o de atributos. Y eso sucede en todo. Entonces el matemático también es creativo, el economista también es creativo. ¿Quién más creativo que una madre preparando un almuerzo? ¿Quién más creativo haciendo emprendimiento con sus negocios, cierto? Entonces lo que tenemos que buscar es cómo lo hacemos. Te lo voy a poner en un contexto. Cualquiera de nosotros podría hacer una dieta y nos podríamos inventar la dieta, desayuno y almuerzo no. Voy a comer más poquito de tal cosa a través de mi creencia o mi paradigma o lo que me ha pasado. Pero lo ideal es que cuando vamos a hacer una dieta, pues podamos irla a hacer con una nutricionista, ¿cierto? Que ella es la que nos va a evaluar y va a tener esa capacidad. Pero resulta que no es simplemente decirle a los equipos, venga, sea creativo, sino yo potenciar esa creatividad en ellos a través del ejercicio y las formas para poderlo entrenar. Entonces, la capacidad creativa está, pero si no se entrena, se ejerce muy poquito o solamente soluciona cuando tenemos problemas. Y la idea de la creatividad es que aparezca cuando estamos en abundancia o en prosperidad, para que sea más amplia, para que sea más duradera. Entonces, ¿cómo potenciar, cómo desarrollar, cómo motivar esa creatividad en una organización? La conversación es fundamental, porque a través de la conversación y la pregunta se expande el conocimiento. Cuando vos tenés la capacidad de hacer una pregunta diferente, el otro va a tener una respuesta diferente. Si mi pregunta es la misma, él va a responder lo mismo. Entonces, por eso le preguntas a un adolescente cómo estás y él te va a decir bien y salió del tema. Pero si le preguntas cómo te sientes, qué anécdotas pasaron hoy, qué nuevas personas conociste, la pregunta cambia y trae nuevas conversaciones. Entonces, el líder, el que dirige un proyecto, un emprendimiento, cualquier persona que ejerza el liderazgo, debe con las personas que le colaboran ampliar su comunicación. Esa comunicación tendrá que ser asertiva y efectiva con afectividad, pero enfocada a la creatividad. Y eso aparece una palabra mágica. ¿Cómo podríamos? El cómo podríamos es el detonador de la creatividad. Y ya desde el punto de vista individual, una persona, ¿cómo puede automotivarse para fomentar la creatividad en su interior? Cambiando la forma de hacer las cosas. Mira, tan interesante, o sea, como yo vuelvo a algo normal, entonces te pongo el ejemplo, me levanto por la noche en mi casa por un vaso de agua, voy a la cocina y no necesito muchas veces ni abrir los ojos ni prender la luz, pero estás en un hotel o en un lugar diferente, tienes necesariamente que prender la luz porque no te chocas con todo. Nuestro cerebro guarda la información, como consume tanta energía en nuestro cerebro, él guarda la información. Entonces yo quiero desarrollar la creatividad, voy a buscar una ruta diferente para llegar a mi trabajo.
voy a buscar una ruta diferente para llegar a mi casa. Esto lo voy a desarrollar con la otra mano, no lo voy a hacer con la derecha. Voy a cambiar de posición a la hora de sentarme en el mueble o acostarme en la cama. Genero movimientos en mí, cambio la pregunta y me pregunto cosas, porque la creatividad se expande a través de la pregunta. Es de alguna manera una pregunta positiva que uno se puede hacer. ¿Cómo podríamos hacer algo? ¿Cómo podríamos resolver este problema? En lugar de hacerse preguntas a veces que son negativas, que se hace la gente a veces como ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué nos tiene que pasar esto justo en este momento? En lugar de hacerse esa pregunta que es más proactiva y que pone al inconsciente a trabajar mejor. ¿No te parece, Edgar? No, 100%. O sea, nuestra cultura latinoamericana, nosotros generalmente nos contamos a través de un tango, un bolero, una ranchera, ¿cierto? Y contamos historias muy dolorosas. Sí. Y nosotros nos contamos a través del dolor en esta zona del mundo. O sea, de eso tan bueno no dan tanto, eso de tener una trampa, no confíe ahí, no confíe, no, ¿cierto? No le cuente a nadie, no hable con nadie porque entonces se le va a dañar el negocio, lo que usted está haciendo. Entonces, culturalmente tenemos muchas anclas, pero si somos capaces de soltar las anclas, aparecería el podríamos. Y por una simple razón, somos seres sociales. O sea, lo que nos hace diferentes al resto de animales es que nos podemos comunicar. Y eso es lo que nos ha permitido evolucionar. Habían muchos homos, pero solamente el sapiens fue el que evolucionó. Y pudo evolucionar porque aprendió a comunicarse y a recorrer distancias con el otro. Era nómada, se podía mover. Y esos dos elementos hacen que nosotros tengamos esa capacidad creativa. Entonces, ante cualquier situación, que a veces suena un poquito cliché, la gente te dice, eso puede ser una oportunidad. Y realmente todo lo que nosotros vivimos puede ser una oportunidad de transformación. Más allá del cambio, de transformación. Hay un término bastante usado en las últimas 2 décadas en las empresas que es la innovación. ¿Qué diferencias hay entre creatividad e innovación? ¿O cómo se complementan la creatividad y la innovación? Es que pasa una cosa bien bonita con eso. Desde hace 30 años no era una palabra tan común. Se utilizaba la palabra creatividad, ¿cierto? Pero también nosotros utilizamos otras palabras que van asociadas. La ideación es primero, ¿cierto? Uh-huh. El prototipado también aparece. Y la creatividad, si yo la asocio, es conectar ideas. En el tiempo de los romanos, de los griegos, más o menos, en todo ese periodo, la creatividad se asociaba a las musas inspiradoras, ¿te acuerdas? Uh-huh. Entonces, si yo miro esa imagen en un libro, era una luz que venía del cielo, de arriba, una mujer, era la musa, que te susurraba en la noche. Entonces ahí podrías al otro día escribir, pintar, esculpir, ¿cierto? Podrías hacer tu obra. La creatividad se asociaba por fuera. Hoy entendemos que la creatividad está en nosotros y que los niños no son creativos. Nosotros siempre hemos dicho, los niños son creativos, el niño no tiene capacidad de creatividad, tiene capacidad de permanencia. Entonces él se permite estar y eso es lo que a nosotros nos parece creatividad. Pero cuando tú conectas las ideas, que es la creatividad, tú puedes conectar la capacidad de diferentes personas, las ideas de varias personas, en un propósito o en un proyecto. Hasta ahí llega la creatividad. Para que pueda ser innovación, esto que estamos haciendo tendrá que convertirse en un rito. O sea, tendrá que existir una forma en que la gente comience a aplicar eso. Y es innovación cuando las personas lo aceptan. O sea, la creatividad dura hasta que las personas asocian eso a su vida cotidiana y lo incorporan. Entonces ahí se vuelve normal. O sea, que para que exista la innovación, tengo que volverlo a través de un rito, tener un hábito y aceptarlo socialmente. Mejor dicho, de alguna manera, la creatividad salta a la innovación cuando una empresa lo convierte en algo continuo y sistémico. Se vuelve normal. Ese es el sistema, se vuelve normal. Entonces, si se vuelve normal, hay un proceso de innovación. Pero si vos estás reventadito ahí, estás todavía en un proceso de creatividad. O sea, si eso te cuesta mucho trabajo, estás en un proceso de creatividad. La innovación es esa aceptación social.
del grupo en el que estás, no de todo el mundo, pues del grupo, la empresa, lo que estás haciendo, de tus clientes. Cuando ellos aceptan lo que tú eres y les gusta y aceptan tu marca de tal manera, ahí es donde realmente estás haciendo un proceso de innovación. Y ya ahí conocemos pues muchos ejemplos en el mercado que lo han hecho. Muy bien, es de alguna manera cambiar los hábitos y las maneras de hacer las cosas que tenemos, ¿no? Sí, todo el tiempo tengo que estar intentando hacerlo de manera diferente. No asegurar que como lo hago es la única forma. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, porque realmente cuando hablamos de creatividad desaparece lo bueno y lo malo. Suceden cosas. Entonces, ¿qué tan diferente estás haciendo las cosas? Y la que sea más efectiva es la que aplicas, y esa sería la innovación. Entonces, la creatividad y la innovación van de la mano, van pegaditas, ¿cierto? Pero casi todos los seres humanos nos quedamos en la parte de la creatividad, no nos permitimos pasar a la innovación. ¿Hay manera de medir la creatividad o de tener un retorno en la inversión, un ROI de creatividad en una empresa? En la generación de ideas, o sea, la creatividad se mide en la generación de ideas y conectar las ideas ante los procesos o los propósitos, ¿cierto? Entonces, cuando un equipo se entrena en creatividad, automáticamente lo que genera es que es un equipo más propositivo. No desde contar la tragedia no se puede, sino que comienza a retarse continuamente y genera prosperidad. Y te voy a poner un caso particular. En una empresa, una vez me contrataron para algo, para desarrollar creatividad en un equipo de trabajo. El ejercicio que implementamos era que el jefe tenía que almorzar con cada uno de los miembros de su equipo de manera separada. Y en esa conversación, él tendría que decirle cómo podríamos mejorar. Mira el ejercicio cómo era de fácil, ¿cierto? Uh-huh. Un almuerzo de trabajo y tener un cómo podríamos mejorar. 6 meses después, la empresa se había multiplicado por 2 con solamente ese ejercicio. Su productividad se había multiplicado por 2 y la única actividad que hicieron fue que el jefe almorzara con ellos de manera individual y les planteara la pregunta de cómo podríamos. Porque los seres humanos necesitamos el reconocimiento, todos buscamos el reconocimiento. Algunos lo buscan a nivel mundial, pero otros simplemente quieren que vos me reconozcas en lo que yo soy. Y eso hace que yo sea más creativo. Es una cosa muy tesa y muy bonita. Danos por favor un ejemplo puntual de cómo podemos aplicar la creatividad en algún aspecto que impacte a una empresa. Normalmente en las organizaciones se hace TPM, se hace 5S, se hace cualquiera de estas metodologías que ayuden a la producción, pero son metodologías diseñadas en otros países y en otros contextos. Entonces, una persona creativa es capaz de medir su capacidad, es capaz de saber el otro cómo le puede aportar y lee claramente el contexto en el que está. Si yo tengo esos 3 principios, mi capacidad, la capacidad del otro y el contexto en el que estoy, mi pregunta es, ¿cómo puedo reducir el tiempo? Porque el tiempo se divide en 3. Se divide en Kairos, que es el disfrute, en Aion, que es el mañana, el imaginar el mañana, y el Cronos, que es la línea del tiempo. Los 3 tiempos pasan al mismo tiempo. Entonces, si yo hago el ejercicio de creatividad, es cómo puedo disfrutar lo que estoy haciendo, cómo puedo hacerlo en menos tiempo, sin recursos, sino con los elementos o las cosas que yo tenga, y cómo esto me soluciona algo del futuro. Entonces el equipo se puede hacer esas 3 preguntas, y a partir de esas 3 preguntas se desarrolla el reducir tiempo. Casi todas las organizaciones que lo implementan comienzan a trabajar por productos y dejan de tener tiempo lineal. Entonces pasan de trabajar 8 horas a trabajar 6 o 5 porque saben que ya las personas que trabajan con ellos lo hacen más rápido. Bueno, ¿algún concepto que quieras complementar, alguna idea que quieras complementar sobre este tema de creatividad, Edgar? Intentar salir de la caja es romper el pensamiento, ¿cierto? Liberarnos de lo establecido, de nuestros prejuicios, paradigmas, de nuestra posición, permitirnos estar ahí. Reconfigurar todo lo que nosotros pensamos, o sea, dudar amorosamente de lo que nosotros somos, mirar que el mundo que nos rodea realmente no es ese mundo, el mundo tendría muchas más cosas, pero estás viendo el mundo que está guardado ya en tu cabeza.
trascender sobre el aspecto cultural y entender que somos ciudadanos del mundo ya, globales, ¿cierto? Pero con un contexto local. Cuestionar las reglas que nos coloca el sistema, pero también las reglas que nosotros nos inventamos. Hay que tener referentes, hay que actualizarse, hay que hacer investigación, hay que hacer pequeños ensayos, hay que tener la capacidad de hacer magia, que es doblegar la realidad. Esto hay que hacerlo con mucha disciplina, pero es una disciplina que normalmente yo llamo felidisciplina, porque la disciplina la asociamos como algo maluco y la disciplina no, también puede ser agradable. Entonces una persona creativa es supremamente disciplinada. También asociamos que la creatividad está asociada al desorden, lo cual es falso. Las personas creativas son supremamente disciplinadas. Hay que tener metas intermedias, metas a largo plazo también, y hay que intentar ser inalterable, vivir en nuestra misión o en nuestro propósito. Y ese ser inalterable es que ninguna situación me desconfigura de lo que yo soy. Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Inspiradores. A ti muy amable, y a todo el público, gracias por estar y escucharnos. Gracias a Edgar Montaño por compartir su conocimiento y experiencia sobre creatividad. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de Inspirador.